Pues hola, bienvenidos a este centenario, a este viejo Ateneo santanderino, Ateneo de Santander, de Cantabria, España e Hispanoamérica, que yo siempre lo digo porque es cierto. Gracias, presidente, gracias, Manuel Ángel Castañeda, viejo amigo y colega, compañero de tantas y tantas cosas, incluido los viejos drinks de los calderones. Ayer mismo y en una emisora cadena nacional yo decía lo siguiente: el próximo viernes, o sea, hoy, habrá una conferencia de máximo interés y actualidad en unos momentos en que, para bien o para mal, en todos los medios del mundo y como consecuencia de la guerra del llamado Oriente Próximo, se analiza en titulares, entre comillas, el pasado, presente y futuro de los Estados Unidos de América, que por cierto es el único país del mundo que no tiene nombre, Estados Unidos de América, pero no tiene nombre. Pero en fin, cosas de los norteamericanos. Hace unos momentos, querido Luis, en la entrada nos recordaban aquella conferencia, intervención, charla contigo, con nuestra conexión en directo con La Voz del Sáhara Libre, con Tinduf, con los campamentos de los refugiados saharauis, con Brahim, entonces era ministro de Defensa, con Brahim Gali, que se sentó en esta mesa donde está ahora Luis, y con Tinduf, digo, y las bases del Frente Polisario de Liberación Nacional, y ahora, porque también tuve una conversación ayer, y no es el tema, pero lo digo rápidamente, que, en fin, que 2 días antes el actual presidente de España les prometía que les iba a visitar a los campamentos para entregar la bandera del Sáhara Libre. Y 2 días después, el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón les entregaba, sin dar ninguna explicación, el Sáhara, lo que fue la provincia española, no hay que olvidarlo, 53, lo entregaba al llamado Gran Magreb, al Gran Marruecos. Bien, vamos a presentar al doctor Luis Sánchez de Movellán, algo un poquito, porque tienes un currículum, querido Luis, muy, muy largo y muy brillante. Luis Sánchez de Movellán es doctor en Derecho, es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde el 1982, digo bien, profesor, investigador de Filosofía del Derecho y del Estado, profesor de Historia de la Familia y de la Facultad de Medicina de San Pablo CEU, de la Universidad de San Pablo CEU, profesor de Historia del Arte, Historia de España en el área sociocultural del Ayuntamiento de Madrid, director de una revista muy importante, de Universitat, cofundador de la Gaceta Liberal y colaborador de otra revista también legendaria y mítica, además que se lee en las dos orillas, que es La Razón Española. También colaborador, articulista del Mundo Financiero, de Empresas Políticas, columnista del diario Montañés. En la época que estaba Manuel Ángel Castañeda presidente, yo creo que llegó a escribir, 300 artículos, puede ser, 300, más o menos, ¿no, Luis? Siempre en la época de Manuel Ángel. Eran artículos muy leídos, seguidos y comentados, me consta. También colaboras y escribes en el Semanal Digital. Ha sido colaborador en Radio Ya, en Decisión Radio. Actualmente es analista político, colaborador radiofónico y director de unos programas más escuchados en este momento, y me consta, yo soy básicamente periodista radiofónico, me consta que es uno de los programas más seguidos en España. Ahí están las encuestas, ahí están los análisis, que se llama Españoles Olvidados. Y estás también, bueno, en toda el área metropolitana de Madrid, insisto que me consta, y luego estás en este momento en los micrófonos de Informa Radio, que es posiblemente la emisora que más ha crecido en los últimos año y medio. Sí, de hecho, como la radio es digital, dice Federico, en el área de Madrid, en todo el mundo. Más o menos. Al ser la radio digital, cualquiera que tenga tablet o un móvil
Lo puede, sí, estamos en el millón de oyentes en la tertulia de la Boca del No Lobo. hagas propaganda de tus medios. Sí. Don Luis Sánchez de Mogollán, bienvenido una vez más a esta su casa y muchísimas gracias por tu presencia, querido Luis. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias al presidente del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, a todos los amigos. Desde aquí se ve muy bien, es como cuando das clase. Ahora han quitado las cátedras, es decir, das clase a nivel del suelo, con lo cual ya no ves a los alumnos. Yo la época que daba clase todavía estabas en alto y veías a los alumnos. Ve a algún diputado nacional por Cantabria, también le doy la enhorabuena por venir. Algún amigo de Allende la Mar Océana también. Y luego, como no, Federico. Vamos a ver. Lo que estáis viendo, porque me parece que ha hecho referencia a Federico, es lógicamente la imagen de Thomas Jefferson. Este es un óleo que hay en el despacho de Trump. Cuando digo de Trump es el despacho Oval. Todos los presidentes han tenido este retrato. Yo no sé si el señor Trump sabrá muy bien quién es Thomas Jefferson. Yo lo pongo en cuestión. Pero bueno, luego criticaremos al señor Trump, que me lo pide el cuerpo. Y luego tenéis la primera bandera de Estados Unidos, que tiene las 13 colonias, que era, o la conocen en Estados Unidos como la bandera de Betsy Ross. ¿Por qué Betty Ross? Porque Betty Ross era una costurera que la encargan los revolucionarios norteamericanos que haga la bandera. Y entonces le dan la idea y ella crea esa bandera. Entonces, si vais a Estados Unidos y habláis de la Betty Ross, os darán esa, en una tienda os darán esa bandera. Es la primera bandera que tiene Estados Unidos y por eso la he puesto. Aquí en la mesa tenemos la bandera confederada. Como ya los que venís a muchas de las conferencias que yo doy y que me presenta Federico, no deja de ser una provocación. Yo ya, después de haber dado conferencias aquí de todo tipo y haber tenido incluso el Corán y la bandera del Frente Polisario, cuando hablaba de Margaret Thatcher, la bandera argentina, reivindicamos Malvinas argentinas, pues bueno, hoy vamos a reivindicar pues a la Confederación también. Tiene su explicación. Todos los padres de Estados Unidos, los padres fundadores, tenían esclavos. Entonces, porque eran virginianos, la gran mayoría. De hecho, Thomas Jefferson nace y muere en Virginia, es un hombre del sur. Voy a hacer una crítica. Era, no sé si lo sabéis, y para eso estoy aquí, para contaros cosas, era un hombre que tenía 600 esclavos negros. De hecho, cuando él fallece, le quedaban 260, probablemente los vendió. Tenía Shelley, era su amante negra, y cometía una cosa que a mí siempre me hizo mucha gracia, porque una cosa es que tú redactes, como veremos ahora, la Declaración de Independencia, todos los hombres son iguales, son libres, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que los hijos que tenía con la amante negra los vendía como esclavos, lo cual era una paradoja. Pero bueno, Thomas Jefferson, como hombre de su tiempo, lo mismo que fue George Washington, que fue Madison, que fue Franklin, eran hombres que tenían contradicciones y no vamos a enmendarle la plana. Yo mi conferencia, cuando la escribí, yo siempre escribo las conferencias, luego se quedan a la mitad porque hago excursus, como estoy haciendo ahora, pero hay una frase con la cual comienzo, es una frase de Thomas Jefferson, que me pareció de las muchas frases que podía sacar, muy importante en el mundo de la política europeo, mundial y no digamos español. Decía: el arte de gobernar no es otra cosa que el arte de ser honesto. Tomen nota, el contenido axiológico que tiene esta frase. Bien, la historia del nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica ha sido entendida tradicionalmente como una revolución política, intelectual y moral. El comienzo de aquel proceso se puede establecer poco después de 1763, tras la victoria de Gran Bretaña sobre Francia en la Guerra de los 7 Años. Entonces, la actitud de aquella hacia sus colonias americanas adopta forma que tendrían graves consecuencias. La generación de líderes políticos e intelectuales que tuvieron la tarea de construir los Estados Unidos de América pasa por ser uno de los grupos de mayor altura de miras y osadía política de la historia de Occidente. Hombres como Washington, Jefferson, Franklin, Adams, Hamilton o Madison son universalmente reconocidos y objeto de profunda veneración en su país natal. Especialmente Jefferson, porque Jefferson
fue el redactor principal de la Declaración de Independencia. Entonces todos los presidentes norteamericanos tienen allí su retrato, este que estáis viendo, en el despacho Oval, y cuando entran, cuando toman posesión, a mí me lo ha contado alguna persona que tiene vinculaciones y tiene mano en la Casa Blanca, dice, cuando entran se quedan como impactados cuando ven a Jefferson. O sea, para ellos, todos los presidentes americanos, cuando entran el primer día en el despacho Oval y ven el resto de las imágenes que hay, pues bueno, no está mal, y Lincoln y tal, pero con Jefferson yo no sé por qué, bueno, sí lo sé, pues después de estudiar el pensamiento y la figura de Jefferson, les impacta mucho ver al presidente Jefferson. De hecho, si vosotros habéis visto, a mí me gusta mucho el cine, mis amigos lo saben, que yo soy un gran cinéfilo, la película Con la muerte en los talones. La película Con la muerte en los talones se desarrolla en el monte Rushmore, que es ese monte que tiene 4 caras esculpidas en la roca, y una de las caras es la de Thomas Jefferson. Si no habéis visto la película de Con la muerte de los talones, os recomiendo que la veáis porque podréis ver perfectamente la cara de Jefferson en el monte Rushmore. Bien, la victoria sobre Francia en la Guerra de los 7 Años, suscrita con la Paz de París de 1763, marca el inicio del camino hacia la independencia de las colonias británicas. El numeroso ejército desplazado causó un gran aumento de los gastos reales ingleses. Los gabinetes de Jorge III, para saldar el elevado coste de la presencia militar, tendían a ejercer más presión fiscal sobre las colonias americanas. En esta línea serían aprobadas leyes que establecían tasas sobre productos de consumo en 1764 y 1765, retiradas al poco tiempo por la dura contestación que suscitaron en las colonias. La situación se deterioraba de manera inexorable. El motín del té en Boston en 1773, recordar, esa fue la chispa que encendió la Revolución Americana. Un tema de impuestos. Es decir, los británicos decidieron que iban a poner un nuevo impuesto sobre el té y los colonos que estaban en aquel momento tiraron por la borda todos los paquetes de té y esa fue la llama que encendió ya en 1773 la Revolución Americana. Y luego hubo unas represalias, unas represiones por parte de Inglaterra y eso ya fue la gota que colmó el vaso. El primer Congreso Continental se reúne en 1774 y las llamadas leyes de Townshend, promulgadas ese mismo año, enardecieron completamente a las colonias. Eran unas leyes muy represoras para los colonos que vivían en aquel momento en las 13 colonias. El segundo Congreso Continental, reunido en 1775, ya no se disolvió y finalmente en julio de 1776 es cuando los delegados aprueban la famosa Declaración de Independencia por la que se iban a disolver todos sus vínculos políticos con Inglaterra. En este contexto se produce en el plano cultural una eclosión de la literatura política, resultando sorprendente su rápida reacción ante los acontecimientos y su espíritu pragmático. Los colonos buscaron en toda la teoría política que conocían argumentos con los cuales contestar lo que consideraban una usurpación de sus derechos. Algunos textos famosos de la literatura revolucionaria son The Rise of the British Colonies Assert and Prove It. Yo pronuncio muy mal inglés porque tengo la mejor coartada para no aprender inglés. Hasta que no devuelvan Gibraltar, no aprendo inglés. Gibraltar, español. Bueno, está todo dicho. Bien. El otro de los libros interesantes va a ser Letter from a Farmer in Pennsylvania, de 1767, de John Dickinson. A Summary View of the Rise on the British America, de Jefferson. Este es el libro de Jefferson. O el célebre Common Sense, de Thomas Paine. Jefferson tiene algún texto, como este que he citado, y 2 o 3 más, pero fundamentalmente el pensamiento político y el pensamiento, vamos a llamarlo axiológico, de valores, el pensamiento moral o el pensamiento ético, está en la correspondencia que él tiene con sus compañeros, con Washington, con Franklin, con Madison, y eso es muy importante y ha habido que bucear, lógicamente, para prepararme parte de esta conferencia he tenido que bucear en traducciones que hay, porque yo no traduzco inglés, como os he dicho, y no pienso aprenderlo ya a mis años. Aprender inglés, me parece además un idioma bárbaro, ¿qué queréis que os diga? El inglés. Y entonces pues me niego a aprender inglés. Bueno, y la ideología de los colonos revolucionarios norteamericanos se va a gestar en base a varios elementos. El sistema socioeconómico basado en una amplia clase de propietarios con menor desigualdad que en Europa,
Eso es importante porque la gran diferencia, o una de las grandes diferencias con la Revolución Francesa, es que los que protestan son alguien que va a ir contra un gobierno que no es un gobierno suyo, porque en Francia querían derrocar al rey y constituir una república. El pensamiento de los revolucionarios norteamericanos era separarse de Inglaterra, que era la que les estaba oprimiendo. O sea, no les oprimía ninguna monarquía, en el sentido de una monarquía propia me refiero, sino que eran unos señores, que eran unos británicos, y ellos querían independizarse. La educación de las élites, ese es un punto importante, el que da, luego lo veremos, a la educación Jefferson. Él dice que el tío tuvo una buena educación. Él hablaba, entre otras cosas, latín y griego, era agrimensor, era teólogo, era filósofo, hablaba varias lenguas. En fin, era un hombre de su tiempo. Estamos en el finales del siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, y entonces cualquiera de ellos, Franklin era un inventor, pues fíjate, hasta del pararrayos lo imita Franklin, ¿no? Entonces, claro, ver las élites políticas del 18, del 19, compararlas con las élites, entre comillas, con muchas comillas, de hoy, pues bueno, sin comentarios. Y cuando digo las élites políticas de hoy, no solamente las españolas son una bazofia, claro, efectivamente, no saben hacerlo con un canuto, ninguno de ellos, sino las propias élites europeas. Las propias élites europeas, pues bueno, son para tirarlas a la bahía todas, pero con un plomo en el cuello para que se ahoguen. La intensa vida cultural desarrollada en las colonias, una vida cultural importante, y la fluidez relativa con la que alcanzaban las colonias muchos publicistas y escritores británicos, como fue el caso de Thomas Paine. La estructura socioeconómica colonial fue desde el primer momento descrita como causa del carácter eminentemente político y menos social de la Revolución Americana. Según esta tesis, al no existir, ojo, esto lo va a diferenciar de la francesa, multitudes empobrecidas al borde de la subsistencia. Si nosotros vemos las películas, lo vemos grabados de la Revolución Francesa, pues están los sans-culottes, las tricotés, viendo cortar la cabeza, y bueno, tenían todas más hambre que el perro un ciego, os podéis imaginar. No era el caso de Estados Unidos, pues en Estados Unidos se da la paradoja de que los colonos eran propietarios de sus tierras, con lo cual la revolución la hacen propietarios, que es una diferencia importante con la Revolución Francesa. No se produciría en las colonias un estallido social, como digo, comparable al de la Revolución Francesa. Los norteamericanos podemos decir que formaban una sociedad más homogénea en términos económicos, por lo que sus principales principios políticos se van a orientar hacia la estructura institucional y las garantías individuales. Eso y el concepto de libertad y de igualdad. Por eso yo le he titulado, luego si queréis entramos en la explicación, el libertarismo. Él no era consciente, pues la palabra libertarismo no existía. La palabra libertarismo, hago el excursus, pero hay que explicarlo. El libertarismo aparece desde el punto de vista teológico a finales del siglo XVIII, muy a finales, de algún teólogo norteamericano que vive y teoriza sobre el libertarismo metafísico o teológico. Luego, a mediados del XIX, cuando aparece el capitalismo manchesteriano en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, va a empezar a funcionar la teorización del liberalismo económico, y luego ya el concepto de libertarismo va a aparecer en la década de los 50 del siglo XX, bueno, pues con algunos teóricos tan conocidos que probablemente sabéis quién es, por Rothbard o Nozick. Nozick es el extremo. Nozick decía una cosa muy curiosa. También lo dice un compañero, si habéis leído el diario Montañés, ayer a la periodista se lo conté y lo ha reflejado. Pues me preguntaba la periodista, bueno, ¿y de los líderes actuales hay algún libertario? Y dije, sí, Javier Milei. Digo, además Javier Milei, el maestro, es compañero mío de carrera, el profesor Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto era compañero de clase y era listo cuando era alumno. O sea, yo recuerdo en la clase, perdona el excursus, pero yo sé que esto os divierte. Yo tenía de profesor al catedrático Lucas Beltrán. Lucas Beltrán en economía política era uno de los grandes liberales españoles. Era un señor además muy puesto, iba con su pajarita y tal, parecía un profesor norteamericano. Y entonces, entonces no era profesor, el alumno Jesús Huerta de Soto hacía unas preguntas, teníamos el segundo de 18 años, ¿no? Nos quedábamos todos y decíamos, ¿y este tío dónde ha salido? Joder, para que os hagáis idea del panorama que yo tenía en clase. Otro compañero mío era César Vidal. O sea, vamos a ver, César Vidal en primero, el profesor que tenía de historia, que era García Gallo, empezaba en hebreo. Y yo le tenía al lado a César Vidal y le contesta en hebreo. Yo tenía 17 años. Y nos miramos todos.
Y dijimos, joder, ¿de dónde han salido estos tíos? Era compañero mío de clase también Miguel Edilla, que es de aquí de Santander. Su padre era Manuel Edilla. Y yo me acuerdo que, joder, con Miguel, que ideológicamente entonces estábamos de extremos contrapuestos, él era falangista, yo era comunista, y yo le decía, oye Miguel, ¿y este tío de dónde se ha escapado? Uno que habla hebreo, el otro que discute sobre la escuela de Chicago. ¿Qué tal? Bueno, pues estos eran los compañeros que yo tenía. Yo no sé si me sirvió de mucho, pero por lo menos me honro de que soy amigo de los dos. Bien, como digo, los norteamericanos formaban una sociedad mucho más homogénea desde el punto de vista económico y ellos van a, digamos, a lanzarse hacia las garantías individuales y desde luego sí podríamos decir que la Revolución Americana, siguiendo al profesor Macpherson, lo mismo que del liberalismo podéis decir que era una ideología de y para burgueses. Evidentemente yo no conozco a ningún proletario que sea liberal, no los he conocido. Hoy a lo mejor hay alguno, pero era muy raro. Los influjos ideológicos principales que conformaron la visión de la política y del Estado en las colonias, a nuestro juicio, provienen de fuentes que se pueden articular en tres grupos que en orden de creciente importancia serían los siguientes. En primer lugar, las teorías de mediados y finales del siglo XVII que engloban a parlamentaristas ingleses y naturalistas y liberales. En segundo lugar, la Ilustración europea, que incluye a pensadores como Montesquieu, Rousseau o Hume. Y en tercer lugar, la antigüedad clásica, quizás pudieron influir en Jefferson personajes como Aristóteles y Polibio. También podríamos apuntar la importancia de doctrinas puritanas. Ojo, habréis visto en la prensa, es una de las imágenes mejores que yo he visto, alrededor de Trump, 20 protestantes imponiendo, hay 4 que le imponen la mano, y yo digo, joder, y bueno, se ha reunido con los evangélicos, con los pastores evangélicos, y entonces mucho cuidado porque las doctrinas puritanas de hombres como William Penn, ¿de dónde viene Pensilvania? De Penn, Thomas Hooker, Roger Williams o John Weiss tuvieron gran fuerza en el siglo XVIII. También hay una influencia más lejana y que habría que bucear de Calvino. Calvino, que lo recogen los teóricos norteamericanos religiosos, es muy importante y por eso los norteamericanos, siguiendo las doctrinas de Calvino, dicen una cosa muy clara. Yo me salvo si en esta vida triunfo y llego a ser muy rico. Porque eso es indicación de que ya la salvación, bueno, pues eso es una cosa que los católicos no lo entendemos. La salvación viene por otras cosas desde el punto de vista católico. Pero ellos sí. Entonces, por eso los norteamericanos, los empresarios, Trump es el ejemplo más claro. Es un empresario, además un empresario de éxito. Y él está convencido de que se va a salvar, según la doctrina evangélica, que va a ir al cielo. Yo lo pongo en duda, va a ir al cielo. A lo mejor va a las calderas de Pedro Botero directamente, veremos a ver. Bueno, esta clasificación que acabo de comentar de los teóricos que influyen en el pensamiento de Jefferson se apoya en varias tendencias provenientes de la literatura historiográfica. Por ejemplo, algunos autores como Pocock, Bunning y McCoy apuntan a hacer la Revolución Americana como un último acto del Renacimiento, llegado a las colonias de la mano de las polémicas teóricas del mundo británico, y luego el profesor Hernández Sánchez Barba apuesta con claridad, él no anda con tonterías, que hay unas influencias claras, y es verdad, de Locke, de Grocio, de Pufendorf y Montesquieu en líderes como Jefferson, Franklin, Hamilton o Madison. En el caso de Jefferson, las influencias de Locke a través de los 2 tratados sobre el gobierno civil son evidentes. Yo a la hora de ver el pensamiento de de Jefferson, a mí me recordaba, yo he sido profesor de filosofía política y filosofía del derecho, y yo tenía que explicar a Rousseau, tenía que explicar a Montesquieu el esprit de loi, el espíritu de las leyes, y tenía que explicar los 2 tratados del gobierno civil, y evidentemente, según empezabas a leer, solamente con leer la Declaración de Independencia, la miras y dices John Locke. Punto. Clarísima. Las ideas políticas más influyentes en los polemistas coloniales provienen, esencial y paradójicamente, de Inglaterra. Parece como si los líderes dirigieran ávidamente sus ojos a la historia política y constitucional inglesa. En especial se habrían dirigido a las teorías nacidas en el periodo de 1640 a 1720. Dicha etapa intelectual agitada va a conformar un acervo doctrinal que va a tener fuerte influjo en la ideología norteamericana. Las teorías compuestas en tiempos de la Guerra Civil y de la Commonwealth de la época de Cromwell, así como a finales de ese siglo, son de gran profundidad e importancia.
el pensamiento británico va a tener influencia con autores como Coke, Milton, Harrington, Sidney, Locke o Morris Worth. Bien. La tradición del common law inglés, representado por Coke, va a constituir un ejemplo de asimilación directa de influencias, sobre todo por parte de James Otis y de John Adams, quienes reivindican la aplicación de los derechos de los ingleses en las colonias. Por ejemplo, a mí me resultó muy curioso las ideas que se ve en una de las utopías más conocidas, la del Último Paraíso de John Milton, pues va a tener, o el Iconoclastes, va a tener una influencia también efectivamente en las guerras civiles inglesas y luego en la Revolución Americana. La importancia del pensamiento de James Harrington para estas cuestiones se ve o la vemos en otra utopía, que es The Commonwealth of Oceana, conocida como la Oceana de 1656, en la cual en esta utopía se denuncia el defectuoso equilibrio de poderes de la monarquía inglesa. También podemos citar a Algernon Sidney en sus discursos relativos al gobierno, que escribe a favor de la supremacía del Parlamento frente al rey para combatir a Robert Filmer, que era el teórico del absolutismo en Gran Bretaña. Bien, vamos a pasar a John Locke. John Locke ocupa un papel central en la historia de la independencia de los Estados Unidos, sirviendo, como he dicho, el texto de la Declaración para ver o rastrear sus influencias. Este documento se presta a una división en tres partes, si lo leemos, en el cual vemos una exposición de principios políticos, una lista de agravios infligidos por el rey de Inglaterra a las colonias y finalmente podemos ver en la Declaración de la Independencia la extinción oficial de todos los lazos de obediencia entre las 13 colonias y Gran Bretaña. Los padres fundadores se expresan en un sentido claro al decir, cito, que todos los hombres nacen iguales, dotados de ciertos derechos inalienables, el derecho a la vida, a la libertad y al alcance de la felicidad. Yo cuando veía estos principios, que son principios que los que hemos explicado filosofía del derecho, son principios del derecho natural. Yo viendo algunas de las correspondencias que va a tener Jefferson con sus colegas del momento y estas cosas que cuentan, a mí estoy convencido, lo dije cuando me han entrevistado en el diario Montañés y en alguna radio, yo dije lo siguiente, y estoy convencido de que sí. Yo creo que Jefferson, que era un hombre muy sabio y que estudiaba mucho, había leído a la Escuela de Salamanca. O sea, no me cabe la menor duda. O sea, no hay liberal de cualquier época que no haya tenido que recurrir, yo que sé, al padre Mariana, al padre Suárez, etcétera, etcétera, para saber lo que son los derechos naturales, no los derechos humanos, porque los derechos humanos es un desarrollo posterior de los derechos naturales de la Escuela de Salamanca. Entonces cualquier liberal, y no digamos un libertario que se precie, tiene que estudiar los principios que se deducen, tanto los principios políticos como los económicos. Por ejemplo, los conceptos de la usura, los conceptos del dinero que desarrolla la Escuela de Salamanca son de plena actualidad. Lo que pasa, claro, la gente no se lee de la Escuela de Salamanca. Además, yo es que estudié 5 años de latín. Hay que leerse en latín, lo cual ya es pedir mucho, ¿no? Porque las traducciones son las que son. Pero bueno, si te lo lees en latín, mejor. Entonces yo estoy convencido que como Jefferson hablaba y traducía latín, efectivamente él se leyó. No hay constancia, No hay constancia, él no lo cuenta. Pero yo deduzco que efectivamente debió leer a la Escuela de Salamanca. Bien, la verdad es que parece sencillo identificar estos principios que hemos visto, la vida, la libertad y la felicidad, con la ley natural de Locke, por lo menos en lo relativo a la igualdad, la vida y la libertad. Si nosotros vemos o estudiamos a Locke, vemos que lo que está contando Jefferson es lo que contaba Locke, o sea que él traslada a la Declaración de Independencia los principios de Locke. Sin embargo, no se menciona expresamente, ahora explicaré por qué, el derecho a la propiedad sustancial en el pensamiento de Locke, pero que este se lo calla. Entonces, en vez de hablar de propiedad, habla de felicidad. ¿Y por qué se calla lo de la propiedad? Porque era propietario de esclavos negros. Claro, entonces, en fin, si él hubiera hablado del derecho de propiedad, estaba defendiendo la propiedad de negros. Vamos a ver, él hay algunas correspondencias que efectivamente él dice que hay que acabar con la esclavitud. Él lo dice, pero nunca lo llega a hacer. Lo he comentado aquí, él tenía 600 esclavos y cuando fallece tenía 260. Entonces,
era un hombre paradójico desde el punto de vista de la esclavitud de los negros, y además cuando habla de todos los hombres, como he dicho aquí, son iguales. Oiga, pero los hombres iguales, ¿quiénes son? ¿Los blancos? Eso no especifica. ¿O son blancos, negros, indios, etcétera, etcétera? Pues no lo tenía muy claro. Con respecto a los indios, voy a hacer el excursus porque es importante. Él es también iniciador de lo que se va a llamar el destino manifiesto. No sé si saben ustedes lo que es el destino manifiesto. Las teorías del destino manifiesto, que nacen aproximadamente en 1845, son aquellas teorías que dicen: nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Hay un componente teológico muy fuerte, derivado de las doctrinas protestantes. Y por tanto, todo este territorio que hay más allá del Mississippi, etcétera, etcétera, es nuestro y tenemos derecho a poseerlo. Y hay unos señores, que son los indígenas, los apaches, los sioux, etcétera, etcétera, que hay que liquidar. Pues en la correspondencia, Jefferson dice que hay que matarlos. Y de hecho, sí, lo dice claramente, ¿eh? No os creáis que se corta un pelo, ¿eh? O sea, así como los indios, bueno, oye, los negros nos sirven, porque oye, tenemos ahí los campos de algodón y tal y cual, aquí tenemos la bandera confederada. Los indios no, hay que liquidarlo porque, oye, todas las zonas que tenemos, vete tú a saber, más allá de las rocosas, hasta el Pacífico. Y de hecho hace una cosa muy interesante, que es que compra la Luisiana a Francia por 15 millones de dólares. Si hoy miráis el mapa americano, ves la Luisiana y dices, uy, pues vaya birria. No, es que no es esa Luisiana. La Luisiana, cuando él se la compra a finales del 18 a Francia, es, si cogemos el mapa de Estados Unidos, lo dividimos en tres partes. La parte central, que viene desde el Golfo de México hasta Canadá, o más allá de Canadá, es decir, un tercio, es lo que compra. Entonces, claro, lo mismo que compró la Florida, luego a los españoles, etcétera, etcétera. Y luego robó, hablaremos del tema, pues bueno, el virreinato de la Nueva España se queda con la Alta California, con Arizona, con Texas, en fin, todo lo que queda en Nuevo México, tal, Nevada, Utah. Es decir, estaba claro que la posición de los norteamericanos, de las 13 colonias y de los colonos, era conquistar todo el territorio, ojo, porque eran el pueblo elegido de Dios. Eso es el destino manifiesto. Trump, la gente es que no lee y además no oye. Trump, en su discurso de investidura, yo cuando lo oí, pegué un salto. ¿Hablaba del destino manifiesto? Yo, que recuerde los anteriores, ni Ronald Reagan se atrevía a decirlo. Y era, bueno, Ronald Reagan era un actor y entonces, era más listo que este. El tío habla del destino manifiesto y yo dije, vaya presidente que les ha caído a los gringos. Un señor que en el año, hace un año, era el 2026, habla del destino manifiesto. Entonces yo dije, uy, qué mala pinta. No me equivoqué. Qué mala pinta entre el destino manifiesto del discurso de investidura y los 20 chamanes evangélicos poniéndole la mano, imposición de manos. Yo ya dije, bueno, esto está desquiciado. Bueno, bien. Vamos a seguir porque si no me enrollo más de lo necesario. Y Federico ya está mirándome el reloj. En las líneas quinta y sexta de la Declaración de Independencia se vislumbra de nuevo la sombra del autor de los dos tratados del gobierno civil. El texto que da luz en los Estados Unidos afirma, cito, los gobiernos se instituyen para asegurar los derechos de los súbditos y sus poderes se derivan del consentimiento de los gobernados. Importantísimo. Al calor de lo dicho, ¿cómo cuestionar la presencia de Locke en las mentes revolucionarias? Más aún, si pocas líneas después se sostiene que, cito, cuando una forma de gobierno llega a ser de estructura de estos firmes, es un derecho del pueblo cambiarla o abolirla. Nos parece incontestable que tanto las ideas del gobierno basado en un pacto social como del derecho de los gobernados a derrocar a un gobernante despótico, Jefferson habla del derecho de resistencia frente a la teoría. ¿Y quién habla del derecho de resistencia frente a la teoría? El padre Mariana. Del poder real. Si leemos el poder real, dice que podemos llegar al tiranicidio. ¿Hay que matar al tirano? Sí. ¿Quién es el tirano? Como no quiero que me metan una querella, pues ustedes que son muy listos, las células grises que decía, en fin, ya sabéis quién, el detective, las ponéis a funcionar y a lo mejor hay que volver a leer al padre Mariana. Yo lo tengo en el libro del padre Mariana, además es muy divertido. Yo tengo un texto de la Editora Nacional, con lo cual, claro, Juan,
el texto de la editora Nacional, que era la editora oficial del régimen del general Franco, y el padre Mariana, pues fíjate, puedo ser tachado de cualquier cosa. Bien. En un segundo punto, la Ilustración europea influye de forma clara en los padres fundadores norteamericanos, aunque es muy posible que las teorías de Voltaire, Rousseau o Montesquieu lo hicieran de una forma indirecta y menor, es cierto. Y finalmente, las obras políticas se aprecian, como hemos dicho, las referencias a la antigüedad clásica, como puede ser Polibio o como pueden ser otros autores. Eso no podemos olvidarlo. Venimos de donde venimos y vamos, pues no sé a dónde vamos, pero de dónde venimos sí lo sabemos. Y desde luego no podemos obviar los autores romanos o los autores griegos, y en el caso de los americanos, en este caso de Jefferson, lo tenía muy claro. La ideología revolucionaria colonial se articula en varios principios. Para oponerse a las tasas con las que quería grabarles Inglaterra, el tema del té, el motín del té que hubo, lo podemos acuñar en un famoso lema que ustedes, todos los que hayan estudiado economía o hayamos estudiado derecho en economía política, etcétera, lo hemos oído hasta la sociedad. No taxation without representation. No hay tributación sin representación. Con el que reclamaban los revolucionarios norteamericanos la potestad sobre los impuestos para sus asambleas coloniales. No nos lo imponen los impuestos los británicos, sino que nosotros tenemos la capacidad de imponer impuestos. La teoría política y los discursos utilizados para el combate fueron tomados, lo estamos viendo, de las doctrinas europeas, donde ya se habían conocido revueltas contra la tiranía. La causa de las 13 colonias se articula ideológicamente como una renovación política y moral frente a la decadencia de una metrópoli degenerada y tiránica como era la británica. La Revolución Americana es increíblemente moderna para el momento, que es cuando se produce, pues adelanta toda una serie de actitudes políticas, con sus ventajas e inconvenientes, como todo, que serán centrales durante muchas décadas posteriores. Todos los grandes teóricos del siglo XIX y de principios del XX van a recoger, en mayor o menor medida, las doctrinas que se articulan en la Revolución Norteamericana. La creación de los Estados Unidos de Norteamérica combina valores propios teñidos de una religiosidad militante, siguen en ello, y de un espíritu pragmático, también siguen en ello, fundamentalmente gente muy pragmática, ellos son menos teóricos, pero muy pragmática, con la inspiración en una tradición de mayor hondura. Por ejemplo, los ilustrados europeos, como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Beccaria o Hume, pasando por teóricos del justnaturalismo como Grocio, Pufendorf o Locke, sin olvidar el pensamiento radical inglés como Sidney o Milton, y finalmente va a ser importante, como he dicho, las doctrinas puritanas autóctonas, esas sí que son probablemente americanas, como William Penn, Thomas Hooker, Roger Williams. Thomas Jefferson es principalmente conocido por haber sido el tercer presidente de los Estados Unidos, fue embajador en Francia y fue también el primer secretario de Estado, si no me falla la memoria. No podemos olvidar el gran papel del político virginiano en el proceso de configuración sociopolítico, cultural y constitucional de los Estados Unidos. Jefferson es, con toda probabilidad, una de las personalidades más talentosas, es una opinión mía, que ha dado a la historia estadounidense, y sus aportaciones, aparte de su implicación en la Declaración de Independencia, trascienden su propia época hasta el punto que su visión de la sociedad y la articulación del poder nos resulta tan contemporánea como necesaria de revisar, más en un momento en que las estructuras sobre las que se asienta la democracia liberal están siendo hoy mutadas en muchos países que ponen en entredicho la misma, y en otros de manera clara se cuestionan abiertamente. La libertad, la igualdad de derechos, la limitación de poderes, el respeto a la propiedad o el valor de la educación y su implicación social son ideas fuerza, como decía Ortega, que vemos en el pensamiento jeffersoniano, nucleares todas y que se van a reflejar en las democracias occidentales hasta el día de hoy. Valores que hoy son cuestionados por las ideologías bobos. Es una terminología francesa, aquí tenemos alguna profesora de francés. Bobos es un término que se utiliza en Francia. Bohème bourgeois, serían los progres. Lo que pasa es que a mí me ha gustado más porque, claro, ellos mismos se identifican y se le ponen el nombre bobos, en español bobos. Bueno, en base a una igualdad civilinamente malentendida que cuestiona, lo estamos viendo todos los días, la capacidad
el mérito, la responsabilidad personal y el desarrollo individual. La persona de Thomas Jefferson se ha convertido, sobre todo a raíz de la Declaración de la Independencia, en todo un símbolo político. El pueblo americano lo ha honrado como al máximo exponente de la libertad. El propio presidente Franklin Delano Roosevelt, en su discurso pronunciado en 1943, lo llamó apóstol de la libertad y afirmaba, cito a Franklin Delano Roosevelt: le juzgamos por la aplicación de su filosofía a las circunstancias de su vida, pero al hacer tal aplicación llegamos a entender que su vida fue entregada en aras de aquellos valores más profundos que persisten a través de todos los tiempos. Fin de la cita. Crítico y exaltado, no puede negarse que entre los fundadores de la nación era de los que más profundamente se había comprometido con el destino de la democracia americana. Thomas Jefferson nace un 13 de abril de 1743 en Southwell, Virginia, y fallece en Monticello, Virginia también, un 4 de julio de 1826. Ahora entendéis por qué estoy hablando de Thomas Jefferson. Este año, el 4 de julio, fijaros qué curioso, él muere a los 50 años de la Revolución Americana, un 4 de julio. Entonces, a mí se me ocurrió, digo, oye, pues qué momento más bueno, este año que se cumplen 200 años, además se cumplen dos cosas, 200 años de la muerte de Jefferson y 250 años de la Revolución Americana. Entonces, qué mejor para hablar de Jefferson y lo que supuso en la Revolución Americana. Era hijo de grandes hacendados, estudió desde bien joven en un internado local y asiste al College of William Mary, donde estuvo bajo la tutela, ojo, durante 2 años de William Small. Era un profesor escocés que fue uno de sus grandes maestros. Era un profesor escocés de filosofía natural y de matemáticas, lo cual le va a conducir a que Jefferson estudie, por ejemplo, filosofía, ciencias, agricultura, lenguas clásicas. Y además del profesor Small, el otro gran maestro de Jefferson fue George White, su mentor legal, y Jefferson va a estudiar con White durante 5 años, entre el 62 y el 67, influyéndole en su pensamiento tanto jurídico como político y manteniendo la amistad de por vida. De hecho, White, su maestro, fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia y participó en la elaboración posterior de la Constitución. Poco después de haber acabado su formación, me refiero a Jefferson, comienza a participar más activamente en la vida de Virginia como miembro de su asamblea. Allí se convirtió en un adalid en defensa de la tolerancia religiosa, encontrando sus primeros alegatos en favor de una enseñanza pública igualitaria. Es una cosa que nos puede llamar la atención. Un personaje que era un liberal o un protolibertario que abocara por la educación pública y no por la educación privada. Claro, el concepto que tenía él de la educación pública no tiene nada que ver con la basura de la educación pública que hay en Europa, evidentemente, era otra cosa muy diferente. Lo que por todos es conocida como su primera intervención pública, va a defender en 1774 los derechos de los colonos establecidos en los Estados Unidos. En 1775 es elegido delegado de Virginia en la Convención Continental de Filadelfia y en 1776 es cuando va a escribir posiblemente su texto más conocido, la Declaración de Independencia. Y en este texto, como hemos visto, vemos claras influencias de John Locke y se va a consagrar la autonomía de las colonias respecto a la Gran Bretaña. Igualmente relevantes, lo hemos ido viendo, van a ser su defensa de la democracia, la igualdad, y es el texto que recoge por primera vez el reconocimiento del derecho natural, él habla de derecho natural, de los hombres a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Se convierte en 1779 en gobernador de Virginia durante 2 años, luego sería miembro del Congreso, primero, y luego embajador en París entre 1785 y 1789, periodo en el que va a asesorar al primer gobierno que nace de la Revolución Francesa. Es decir, él sí es testigo directo, en las cartas lo cuenta a sus compatriotas. Oye, mira, estoy en París, estoy viendo esto, la sangre chorrea que ni te cuento, patatín, patatán, los cortan la cabeza a todos y tal. Y él lo cuenta porque está viviendo en París. Se convierte, tras su estancia en Francia, en primer secretario de Estado, es el primer secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que sería el ministro de Asuntos Exteriores, cargo que va a desempeñar entre 1790 y 93, época en la que se va a enfrentar a Hamilton. Ahora veremos. Bien. Como digo, se va a enfrentar a Hamilton porque era un líder federalista, porque defendía una posición más centralizadora y expansionista respecto a la Unión, mientras que Jefferson defendía una autonomía estatal
no incompatible con la Unión, lo que va a ser la República Federal hoy. Estados Unidos es una república federal, efectivamente todos los estados de Estados Unidos tienen su asamblea, tienen sus diputados, tienen sus leyes propias y luego tienen las leyes estatales, efectivamente. Con el cambio de siglo, en 1800 va a ganar las elecciones presidenciales. Había perdido las anteriores, que se presenta. En las anteriores se convierte en vicepresidente del presidente Adams y en las siguientes elecciones es cuando él va a ser el tercer presidente. Hablo aquí de algo que ya les he adelantado, la compra a Francia por 15 millones de dólares de la Luisiana. Las ideas de Jefferson, a diferencia de otros pensadores, no se encuentran sistematizadas, como les he dicho, en publicaciones propias, por lo que aproximarnos a su pensamiento filosófico y jurídico-político lo tenemos que hacer a lo largo de su larguísima correspondencia epistolar que mantiene a lo largo de su vida y algunos de los textos políticos que da. Voy a ir saltando porque ya Federico me está llamando al orden y no hay manera. Entonces voy a ir saltando. Es verdad que, aunque es evidente que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés de 1789 ha adquirido una fama y estudios muy superior a la americana, la verdad es que cada vez nos parece más evidente, es una opinión mía, el influjo que sobre la francesa tuvo la Revolución Americana de 1776. Como dijo el propio Jefferson, cito, la Revolución Americana fue lo que primero despertó a la parte pensante de la nación francesa del sueño despótico donde se hallaba sumida. Evidentemente, fin de la cita. Esto determinaba el recurso de los derechos del hombre que iba a hacer Estados Unidos antes de Francia y que luego Francia va a retomar. Bien, hay una separación evidente entre la Declaración de Independencia Americana y los textos ingleses del momento, tanto el Bill of Rights del 89, el Habeas Corpus de 1679 o la Magna Carta Libertatum. Bien, seguimos avanzando. Hay un texto importante, me quedan 3 minutos, de Jefferson, que es el libro o su texto Visión sucinta de los derechos de la América Británica. Y en él Jefferson señala que son un pueblo libre que reclama sus derechos, los cuales provienen directamente de las leyes de la naturaleza, no siendo en absoluto regalos de su primer magistrado. A nosotros no nos concede nadie los derechos naturales que tenemos, sino que es algo que proviene por el mero hecho de ser hombre. Hay una carga fuerte ontológica en esa definición, que evidentemente es una carga ontológica que figura también en la escuela de Salamanca. De hecho, las leyes inglesas no reconocían el derecho natural y eterno, sino aquellos que provenían de las generaciones pasadas. Esa es la gran diferencia entre los británicos y lo que va a articular Thomas Jefferson. Bien, la noción de libertad llegó a ser algo consustancial en los habitantes de las colonias. El poder solo emana del pueblo, no de ningún otro órgano. De hecho, James Madison, en 1792, dice, cito, en Europa los estatutos de la libertad han sido otorgados por el poder. Norteamérica ha sentado el ejemplo, y Francia lo ha seguido, de estatutos de poder otorgados por la libertad. Esta revolución en la práctica del mundo puede ser considerada, con honesta alabanza, como la época más gloriosa de su historia y el más reconfortante presagio de su libertad. Para Jefferson, este nuevo gobierno asentado en el pacto debía estar dividido en distintos departamentos. Aquí él hace una relación, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, de tal modo, esto es importante, que existiera un verdadero equilibrio de poderes, lo que luego vamos a ir a ver, el check and balance. Es decir, tiene que haber un equilibrio porque si predomina uno sobre los otros, en el caso español, en estos momentos, prácticamente el legislativo no existe porque el ejecutivo los torea y el judicial los tiene sometidos, con lo cual, claro, no hay un equilibrio de poderes en España. Cito el caso de España porque es el que nos atañe. Entonces, evidentemente, el check and balance, que es una cosa que todos los teóricos norteamericanos lo tienen muy en cuenta, es algo que en la Declaración de Independencia y en los textos políticos de los padres fundadores va a ir apareciendo, pero que en muchos países no se cumple. Bien, la Declaración de Independencia fue, lógicamente, uno de los primeros textos políticos de Jefferson y en este texto lo que pretende él es explicar
las razones que justificaban el derecho de la independencia y se ha convertido en uno de los textos fundamentales para el constitucionalismo occidental. Yo estudié Derecho Político, ahora no sé cómo se llama, Derecho Constitucional, que es una horterada. En Derecho Político yo estudiaba la Declaración de Independencia, estudié también la Constitución Soviética. ¿Qué cosa estudiaba yo? Pero claro, ya me pillaba muy lejos. Entonces, todas es la ley fundamental de Bonn, etcétera, etcétera. Y me tocó estudiar por las leyes del franquismo, porque yo cuando empecé la carrera pues vivía Franco, y entonces pues veías el Foro del Trabajo y todas estas, y la ley orgánica del Estado, etcétera. Bueno, vamos a ir avanzando, pues ya nos queda nada, y ya estoy, menos mal que estoy al final. La Ilustración nos ha proporcionado, entre otras muchas cosas, grandes pensadores, como es el caso de Jefferson, que aún hoy nos sirven de guía ante la zozobra que produce la absoluta carencia de líderes, ideas, principios y valores. También en los estadounidenses encontramos algunos ilustrados, entre los que no dudamos en situar a Thomas Jefferson, que fue ilustrado por ilustrados europeos y pensadores anteriores, como hemos visto. Bien. Jefferson, y ya voy terminando, nos ha dejado un legado complejo porque la definición de sociedad no se agotaba en contar con individuos libres, virtuosos y con talento, sino que ello debía plasmarse en la arquitectura institucional. Así hemos visto que concibe un sistema de gobierno con autonomía de los estados, pero con defensa a la vez de la unidad, y lo entendía así no solo por una creencia en que satisface y se adapta mejor a las necesidades individuales la administración más cercana, sino porque la centralización del poder, ojo, la centralización del poder es una amenaza a la libertad y a la democracia. Hay un libro muy interesante de Pouvoir sobre el poder, en el cual se dice que el poder es un hecho o un fenómeno que tiende a expandirse indefinidamente hasta ocupar todos los espacios políticos, culturales, sociales, económicos, y que hay que oponerse a ello. Una de las personas que mejor lo puso es Hannah Arendt. Hannah Arendt, en sus escritos, él habla y dice que efectivamente el poder llega a un momento que tiene tal fuerza que el único residuo de libertad que nos queda es en el alma. Hasta el alma nuestra no llega al poder. Entonces es muy interesante ver cómo ese libro, el libro es Bertrand de Juvenel, no lo recordaba hasta que lo he recordado, léerlo por favor, del poder de Bertrand de Juvenel, porque entenderéis lo que es el poder y siempre hay que luchar contra el poder, sea el que sea. Me da lo que sea un poder de derecha, de izquierda, medio pensionista, hay que luchar contra el poder porque si no el poder nos coarta y nos liquida nuestra libertad. En definitiva, ya termino. Las ideas sobre la libertad, la educación, el papel del Estado, la limitación del poder o el gasto público hoy nos resultan tan contemporáneas y sus reflexiones tan oportunas que al tiempo que nos acercamos con curiosidad e interés a ello, lo hacemos también reflexionando con pesimismo sobre nuestro propio devenir como civilización. Por mucho que nos ataquen aquellos estatistas y totalitarios de toda laya y condición, hemos de concluir citando a Jefferson cuando solemnemente dice: «He jurado sobre el altar de Dios eterna hostilidad contra toda forma de tiranía sobre la mente humana. Dios, que nos dio la vida, nos dio la libertad. ¿Pueden las libertades de una nación estar seguras cuando hemos eliminado la convicción de que estas libertades son un don de Dios?» Ahí lo dejo y muchísimas gracias. El doctor Luis Sánchez de Movellán, un lujo al alcance del Ateneo. Que no va a aprender inglés, Chocho, no va a aprender inglés hasta que se recupere Gibraltar. Y no vuelves a Buenos Aires. Malvinas que, hombre, el ñato y Mohamed Seleldín y nuestro querido ñato Aldo Rico. Lo que decía antes el presidente, lo principal y más importante, pienso que es bueno, es el coloquio, es hablar. Hay aquí, además, liberales. Yo siempre estoy viendo al último liberal oficial que está ahí, como no dice nada, pero en fin, hay mucho liberal, y también carlistas. Vamos, cuando ustedes quieran, hacer un coloquio. Hay gente, bueno, que es lo más importante y lo más esencial. Luisito, te agradece mucho, lujo al alcance del Ateneo. Tienes un gran defensor en nuestro presidente, don Ángel Castañedo. Por mí ya te hubiera cortado antes, pero no me han dejado. No, son media, No, bien, perfecto. Lo dicho,
que no voy a enrollarme yo, y dice, joder, mucho hablar y luego el que se enrolla es él. Adelante. Muchas gracias por la exposición y le quería decir para su tranquilidad que efectivamente Thomas Jefferson leyó bastante al padre Mariana y también admiró mucho la administración española, aunque nunca lo reconoció, y siguió los escritos de Antonio de Ulloa, primer gobernador de la Luisiana española, hasta 1803, la Luisiana 40 años en manos, y entonces él se fijaba mucho en la administración española, en el sistema de reinos y en la descentralización, y eso lo aplicó en muchos elementos a la redacción de la Declaración de la Constitución de los Estados Unidos. Hay una pregunta que le quiero hacer a tenor de lo que está pasando esta semana, que es ese arrepentimiento, esas disculpas, ese mea culpa, una vez más, de España sobre el pasado. Lo cierto es que estamos admirando la figura de Thomas Jefferson, a pesar de los muchos claroscuros de su vida, porque usted ha hablado de los 600 esclavos que llegó a tener en Monticello, pero es que estaban encadenados, es que había muchos niños, es que en su fábrica de clavos, el que no producía 10.000 clavos al día era castigado con latigazos, etcétera, etcétera. Eso no se dice nunca. Y sin embargo, un rey como el nuestro, que ha pasado como uno de los más oscuros reyes, Carlos II, en 1693, para liberar a los esclavos negros de las posesiones británicas, estableció la libertad de los esclavos que pasasen a territorio español, que era la Florida entonces. Ahí es cuando se construye el famoso Fuerte Mosé, que es el primer lugar de esclavos negros libres en los Estados Unidos, en territorio español, por supuesto, solamente con que se declararan o se convirtieran al catolicismo, súbditos de la monarquía española, y que estuvieran dispuestos a defender el territorio a favor de la monarquía española. Pero lo cierto es que todo eso no lo decimos, seguimos admirando a los padres fundadores de los Estados Unidos y decimos que veneramos a todos estos señores, y todavía hoy en día, en el siglo XXI, en esta misma semana, tenemos que seguir pidiendo disculpas de todo lo que hicimos. ¿Por qué cree usted que sigue pasando esto? Hombre, vamos a ver. En España, desde finales del 18, primeros del 19, el movimiento masónico es muy importante. No entenderíamos la historia de España sin ver la influencia de la masonería. En Iberoamérica ni os cuento. Todas las liberaciones que ha habido han sido movimientos desde Bolívar a cualquiera de los libertadores eran miembros de la masonería, además de obediencia francesa. Hay una diferenciación, sería para hacer casi 3 conferencias más, entre la masonería inglesa y la masonería francesa. La masonería inglesa, que en parte efectivamente tuvo una influencia importante en Estados Unidos, digamos que permite la libertad religiosa, por decirlo de alguna manera, el gran arquitecto del universo, etcétera, etcétera, y no persiguen a las iglesias. De hecho, por ejemplo, si ustedes van a Massachusetts, vayan a ver, pues se puede visitar la Gran Logia de Boston. Espectacular, parece, joder, que hay una catedral. Hay alguna política española, no voy a decir quién, que se declara muy forofa de la masonería norteamericana. Y luego está la masonería francesa, que esa sí persigue a la Iglesia de manera clara y es la que ha tenido influencia en Europa y ha tenido influencia en todos los movimientos libertadores, entre comillas, de Iberoamérica. Entonces no entenderíamos eso que usted ha dicho, sino ese complejo que ha quedado, unos porque tienen, pues no sé, qué miedo les da, y otros porque son o masones en activo o masones durmientes. Ahí me hace mucha gracia cuando hablaban de Mario Conde. No, ahora es masón durmiente. Vamos a ver, se echará alguna siesta, yo no digo que no, pero los masones durmientes no existen. El masón durmiente es un señor, pues bueno, pues que no aparece por las tenidas, que le tienen que poner alguna sanción porque no paga cuota, etcétera, etcétera, pero eso no existe. O sea, el masón donde está intenta que sus doctrinas triunfen. Aquí, en el gobierno actual, tenemos a uno de los masones más confesos, que es el ministro de Memoria Democrática, el canario. Canarias, desde Saavedra, que lo dijo públicamente, hasta que ha inaugurado una logia en Canarias, bueno, aquello parece, él no va más. Entonces, claro, los tenemos, el general Prim,
general Prim era otro masón, no sé si lo sabéis, cuando él le asesinan, en el rito masónico te sacan los ojos y te ponen los ojos de vidrio. Entonces, son una serie de liturgias que tienen. Entonces no entenderíamos, por la acción de los masones en activo o los masones durmientes, esa historieta de seguir manteniendo la leyenda negra que crean por intereses propios los franceses y los británicos. Entonces, claro, un teórico pues puede decir, o un intelectual, lo que le dé la gana. Ahora que el rey salga y se postre ante la judía lituana, pues ¿qué queréis que os cuente? La Seinbahn, que es una pájara de cuenta, así de claro. Ese tenía que levantarse el abuelo de una buena amiga nuestra, de Pancho Villa, y acribillarla a balazos, en Sonora, joder, así de claro. Entonces, ¿qué queréis que os cuente? Y el rey que se preste a las tonterías de Villalbino, que creo que se llama el jefe de la Casa Real ahora, Villalbino, que Villalbino, joder, es un socialista, joder, era, me parece, jefe de gabinete, no sé si era de Zapatero o del actual. Pero va a ver, pero ¿cómo tiene el jefe de la Casa Real a Villalbino? Claro, Villalbino le escribe los discursos masónicos, y el rey, que no le veo yo con muchas luces, pues no sabe tampoco lo que es el siglo de las luces, pues va y lo cuenta, además lo cuenta en México. O sea, el colmo de los colmos, en el virreinato de la Nueva España. Yo le vi y hubo un momento que el rey se dio cuenta, dentro de las pocas luces, pues bueno, y dijo, coño, con perdón, la estoy cagando. Porque se dio cuenta. Vamos a ver, el lenguaje no verbal tú no lo controlas. Entonces, cuando mires a alguien, tú mírale el lenguaje no verbal. Y yo le vi el lenguaje no verbal y digo, joder, se ha dado cuenta. Joder. Y claro, pero claro, ya no podía dar marcha atrás. ¿Por qué se mete usted, majestad, en estos jardines? Que son jardines con truco. Los del almendruco. Lo que tenemos, los gobernantes que tenemos. Del rey abajo, pues como decía el otro, ninguno. Del rey abajo, ninguno. ¿Alguna pregunta más? Por favor, si alguna persona más quiere intervenir. Sí, allí hay una pregunta. Zacarías. Perdón. Yo quería decir que yo creo que ha sido la primera mujer, bueno, y la que abolió la esclavitud en España fue Isabel la Católica, que cuando Cristóbal Colón traía a los habitantes de las Américas para hacer negocios, ella le dijo que ni hablar, que eran súbditos de la corona de Castilla. Es como una cosa que me parece importante para... Vamos a ver, Sí. le contesto. Cuando efectivamente aparecen los indios, en el primer viaje de Colón trae unos indios, Sí. y aparecen por aquí los indios. Y entonces hay una disputa, me parece que es la disputa de Valladolid, entre Fray Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Entonces, Fray Ginés de Sepúlveda decía que los indios no tenían alma, igual que los negros, y por tanto se les podía someter a esclavitud. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas decía que sí, que los indios tenían alma, que eran igual que los cristianos. Y de ahí la reina, yo creo que ha sido la mejor reina del mundo mundial, decía el otro, seguro. No sé si la beatificarán, el Papa viene ahora muy entusiasmado. Bueno, vamos a ver qué dice Prevost. Pero en fin, si la hace santa o beata o vete a saber. Y entonces dijo que dictó las leyes de Indias, para proteger a los indios no se les podía someter a esclavitud, si trabajaban había que pagarles un salario justo y fijó un salario justo, etc. Luego ya los virreyes, bueno, pues como pasa siempre, hicieron lo que era. Pero eso que usted dice es verdad. La reina, eso sí, de los negros no habló, también. Los negros no habló, aquí nadie habló de los negros, y todo hay que decirlo, los mayores, o unos de los mayores traficantes de negros desde la zona del Golfo de Guinea hasta las colonias americanas, fueron los españoles. Ojo lo que estoy diciendo. Es decir, los negros los traían los árabes. Los árabes siempre se han dedicado a cazar negros. Son los árabes. Aún hoy, usted va al Sahel, a la zona subsahariana, y están las caravanas de esclavos negros que cazan los árabes. O sea, no estamos hablando de... No, hoy, a día de hoy. Y los padres mercenarios, que son los que han liberado al pobre Cervantes, se les liberaron. 500 doblones de oro costó. Los padres mercenarios hoy siguen liberando a negros. Bueno, pues entonces, como les iba diciendo, los llevábamos y además con un agravante.
¿Saben ustedes la mayoría de los pilotos, cuando digo pilotos son los que gobernaban las naves, que llevaban a los negros a América? ¿De dónde eran? Porque eran los mejores navegantes. Eran vascos. Eran vascos. A más de un amigo vasco le he callado la boca. Digo, vosotros fuisteis los mayores traficantes de esclavos porque llevabais los barcos allí. ¿Qué me estáis contando? Entonces, eso que dice usted es verdad. Nuestra reina, la reina Isabel la Católica, Isabel de Castilla, fue una gran defensora de los indios. Y luego, bueno, vamos a ver, cuando viajamos, Federico y yo conocemos bien México, hemos viajado mucho por México, conocemos a muchos mexicanos. A mí cuando te cuentan en México, siempre los guías cuentan la leyenda negra porque para eso les pagan. Yo miro las caras de los que tengo enfrente y digo, coño, si son las mismas caras que hay en el juego de pelota de Chichén Itzá. Oiga, es que lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Tú vas a México, que es el país más mestizado de toda Iberoamérica, y dices, coño, pero si son todos mestizos. Son todas las mismas caras que ves en los juegos de pelota de Chichén Itzá o de Tulum. Son esos. Entonces, ¿dónde los matamos? Vamos a ver, cuando llegaron algunos norteamericanos a ver las tribus que había, los apaches y tal, se cuentan a Jerónimo. Jerónimo era cristiano y además hablaba español. O sea, yo imagino el soponcio que les doy. Un indio de las películas de John Wayne que hablaba español. Bueno, pues hablaba español. ¿Y quiénes fueron? Pues las grandes órdenes que fueron allí, los agustinos, los franciscanos, los jesuitas, etcétera, etcétera. Entonces, coño, yo no sé cómo en España seguimos con los complejos de no defender nuestro papel, que fue un papel heroico y épico en América. Joder, coño, cristianizar un continente entero. Crear las primeras universidades. Vamos a ver, las universidades de Perú y de México eran anteriores a las británicas. ¿Qué me cuenta usted? Claro, no, ya las nuestras, claro, efectivamente. Claro. El arte colonial, el plateresco mexicano, es muy recargado el plateresco mexicano, pero joder, yo cada vez que voy allí y veo, joder, dentro de la iglesia, la cantidad de oro que tiene. Oiga, que se llevaron la plata. Tú vas a San Luis de Potosí, oiga, las minas de plata siguen a todo meter. ¿Dónde que nos llevamos la plata? Si siguen a todo meter, las minas de San Luis de Potosí. Es mentira todo. Claro. Tienes a la señora cónsul de Brasil que está afirmando con la cabeza, doña Carmen Aloesa está afirmando. Bueno, Un país tan mestizo como Brasil. Fuerte a la señora cónsul está afirmando. De Brasil, país hermano, donde los haya, efectivamente. No. Sí, muchas gracias. Pendiente. Digo, muchas gracias, muy interesantísimo. Yo quería ver si no podía desarrollar dos ideas, lógicamente, a partir de la figura de Jefferson. Una es si Jefferson y el resto de padres fundadores si eran conscientes de que en ese momento se estaba iniciando ni más ni menos que un gran imperio. Eso en primer lugar. Y después, si dentro de esa teoría del destino manifiesto que se pone en práctica, si detrás subyace dos ideas. Una, bueno, primero la sustitución del Imperio Romano como referente. Dos, la supremacía del hombre sajón sobre el resto. Y luego, en tercer lugar, si la idea del destino manifiesto en cuanto a mandato bíblico acaba al final, digamos, modificándose y acaba convirtiéndose en llevo la democracia a todos los pueblos. Digo un poco porque de alguna manera Tocqueville lo anuncia en sus escritos. Gracias. Sí, la democracia en América. Efectivamente, el pueblo norteamericano, desde los padres fundadores, es un pueblo mesiánico. Lo he contado, la influencia de la religión, sobre todo la religión protestante, que ellos quisieran sustituir al Imperio Romano, yo no lo tengo nada claro, porque era otro continente, otra posición diferente. Si hubiera sido ese movimiento, la Revolución Francesa, a lo mejor, porque era en Europa. Yo creo que no, que allí ellos tenían muy claro que ellos eran los Estados Unidos y que iban a ser los nuevos amos, primero, del lugar donde se estaba situando, es decir, desde América del Norte, desde Alaska, hasta que Alaska fue otra operación muy inteligente, no la hizo Jefferson, pero se la compraron los rusos.
Es decir, ellos, si nosotros vemos el análisis geopolítico que hacen los gringos, efectivamente ellos ven a Alaska como territorio ruso. Ruso era el territorio más grande del mundo y dijeron, oye, los tenemos encima. Yo no sé si harían expediciones. Sí es verdad que algo conocían por las exploraciones españolas. No olvidemos que España empieza a subir desde lo que hoy es México y va a establecer... San Francisco, por eso lleva el nombre, lo descubre los españoles, le ponen el nombre San Francisco. Y van subiendo, y en Alaska teníamos, vamos a decir, fuertes militares. Y había estudios allí, una serie de ingenieros, geógrafos y tal. Lo que yo no sé es si tuvieron conocimiento de los descubrimientos que hicieron los españoles en la zona de Alaska o en la zona de Canadá. Probablemente sí, porque eso pasa con el capitán Cook, eso sí lo conozco. Mi hija vive en Australia, los amigos míos lo sabéis. Australia siempre se ha contado por los británicos que lo descubrió el capitán Cook. Y los australianos, que son muy cucos, porque entre otras cosas son descendientes de los convictos británicos y los odian a muerte a los británicos, aunque lleven la bandera británica, la Union Jack, en una parte de la bandera australiana. Ellos en la Universidad de Melbourne, a que no saben de la estatua, hay una estatua, colocada. ¿De quién? ¿Del capitán Cook? No, de un español de origen portugués, Báez de Torres. Le sonará el estrecho de Torres. El estrecho de Torres separa Papúa Nueva Guinea de Australia. Entonces, Torres, cuando navega por esa zona, pisa territorio australiano. Lo pisa, bautizan allí algún aborigen y se va. Pero él lo cuenta, hace unos mapas, va de Torres y lo cuenta en unas crónicas. Entonces eso va a los archivos de Santo Domingo en Manila. En los archivos de Santo Domingo en Manila estaban, hablo del siglo XVIII, todos los descubrimientos del Pacífico, las Carolinas, las Marianas, las no sé qué, estaba documentado. Y Cook ataca Manila y roba la información, fue una operación de inteligencia, roba la información española y ve lo que ha escrito Báez de Torres. Y dice, coño, me voy para allá, porque además Báez de Torres dice latitud, longitud, es decir, da la marca de llegar. Y llega Cook y desembarca, es la mentira, una de las mentiras más gordas que han contado los británicos, y desembarca y dice, yo lo he conquistado. Y claro, los australianos, si usted habla con profesores australianos de historia, dicen, no, eso nada, fue un español, o por lo menos un portugués que trabajaba para la corona española. Báez de Torres, ¿qué me cuenta usted? Eso es mentira. Entonces, el primero que pone pie en lo que hoy es el estado de Queensland, en la zona norte de Queensland, fue un español. Y ha pasado a la historia, y todo el mundo lo cuenta, con que fue Cook. Es lo mismo que la batalla de Cartagena de Indias, que la gana medio hombre. El pobre hombre, joder, no le faltaba un brazo, un ojo, no sé qué. Se ha contado Vernon, que era el almirante inglés, en el Museo Naval están las medallas de Vernon diciendo hemos ganado la batalla de... ¿Cómo que de Cartagena de Indias? Si la ganamos nosotros con 4 barcos asquerosos. Y además, os cuento una cosa por si no lo sabéis. El medio hombre es el que crea por primera vez los servicios de inteligencia naval. ¿Y por qué ganamos la batalla de Cartagena de Indias? Por una sencilla razón. Pues una operación de inteligencia. Iba a haber un asalto de esa gran armada, que es la más grande, luego fue la del desembarco de Normandía, británica. Entonces, manda a unos soldados españoles, de lo que sería hoy inteligencia, a los barcos ingleses para escuchar conversaciones. Sabían inglés, eso no era yo, ellos sí sabían inglés. Entonces, escuchan cómo va a ser el ataque a Cartagena de Indias. Era un ataque a base de escalas, habían medido las murallas para escalar, y entonces en una noche dice medio hombre a sus hombres, vamos a hacer un foso de 2 metros, para que cuando lleguen los británicos mañana al poner la escala, coño, no llegan. Y esa fue la operación. Una operación de inteligencia. ¿Cómo lo hicieron? Joder, no había bulldozer ni nada, o sea, a pico y pala. Y efectivamente, hacen un foso muy grande y cuando llegan los británicos, dicen, coño, ¿y este foso? Pero oye, ¿quién ha medido esto? Que no nos llega a la escala. Y desde arriba, que eran 4, y ganamos. Y ganamos. Una última pregunta, me parece que era Zacarías. Puente Herboso. Estoy encantado, pero protesto porque se termine. Da gusto escucharte. Es una maravilla.
Mi pregunta es la que nos has anunciado primero, que nos ibas a hablar de Trump. Yo voy a dar mi opinión de Trump y yo a Trump le he admirado. Ahora ya empiezo a dudar un poquitín algunas cosas, pero el pensamiento de Trump coincide también con el mío. Hay que crear riqueza porque si no, no podremos repartirla. Es empresario, claro. Vamos a ver, señor Trump, cuando nosotros juzgamos a un político o a un presidente de República Federal, como es el caso de Estados Unidos, hay que ver cuál es la psicología que subyace en su ADN. El señor Trump, yo digo Trump porque es alemán. Su abuelo era un alemán, era un prusiano, que va de migrante a Estados Unidos. Entonces, señor Trump, no hay más que ver las caras que pone cuando ve a un negro. Hay que ver las caras. Coño, es Goebbels. En directo, con un peluquín ahí hortera. Claro. Entonces, joder, es un señor que es un prusiano. ¿Qué le va? O sea, no es Kennedy que era irlandés, era católico, aunque, en fin, aunque lo pasaba por la piedra Marilyn Monroe, etcétera. No. El señor Trump, no Trump, Trump, es un señor que es un germán, un prusiano. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al prusiano? El pensamiento de Trump. Bueno, el señor Trump no tiene pensamiento. El señor Trump tiene una serie de think tank detrás, que son los que le escriben los discursos, patatín. Ahí el listo de la película es el cubano. Marco Rubio. Marco Rubio, sí. No nos engañemos. ¿Qué pasó, cubano? Coño, joder, algo teníamos que reivindicar, ¿entiendes? Que es el que tiene un poco de luces, Pero el señor Trump, bueno, pues un señor, joder, que el hombre pues está ya gaga, va con el peluquín, que joder, coño, a ver si le mandan un peluquero. Rupert ya está muerto, el pobre, si no le mandábamos a Rupert, joder, cuídale los pelos. Claro, pero el señor Trump, y se ha encontrado con un problema, que es que el lobby judío norteamericano es muy potente. Para que os hagáis idea, yo conozco muy bien el Estado de Israel. Incluso he vivido en un kibutz y he disparado con Kalashnikov A-47. Eso forma parte de mi juventud. Tú vas a la gran sinagoga de Jerusalén, que yo he estado. Me hice amigo, por razones que no me dan al caso, de lo que sería el sacristán de la gran sinagoga. Lo que sería el sacristán. Yo iba con la kipá, yo parecía Yehudá Haleví iba con la kipá puesta. El tío se debió pensar que yo era un sefardí escapado de vete a saber, de la judería de Tolosa o vete a saber. Total, que se enrolló, el tío hablaba español. Y me la enseñó. Si vais a la gran, y os hacéis amigo del sacristán, detrás del asiento, en una especie de laminillas de oro, vienen los nombres de todos los judíos norteamericanos que tienen asiento vitalicio en esa sinagoga. Y veis Elena Rubinstein, Rothschild, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedé y le digo al paisano, y esto, dice, esto se reúne una o dos veces al año, me dice el sacristán, y no sabemos muy bien de qué coño habla. Era un tío que, como era sefardí, era muy divertido. Los sefardíes son como nosotros. Y dice, y vete tú a saber de lo que hablan. Yo sí sé de lo que hablan. Entonces le han presionado a Trump, no ha tenido más remedio que, pues además el lobby de producción armamentística israelí es muy potente, y luego el servicio de inteligencia del Mossad, que es el mejor del mundo, la CIA no funciona si el Mossad no le informa. Pues parece que la CIA es la pera limonera, pero vamos, la CIA al lado del Mossad, vamos, unas hermanas ursulinas, pero de cuarta categoría. Entonces se ha visto presionado, se ha metido con Irán, que joder, oiga, que es que no es Venezuela. Irán tiene un territorio pues como 10 veces más grande que España, lleno de desiertos, lleno de persas. Ahí me hace gracia cuando dicen los árabes. En Irán no hay árabes, hay persas. Claro, que los persas, coño, no hay más que ver Ciro y compañía. Han luchado toda su puñetera vida, O sea, ¿usted qué se creía? ¿Que era el tonto de Maduro, que era un conductor de autobús? Pero coño, que no. Y claro, Trump de repente ha dicho, joder, ¿y ahora? Pues ahora, no, es que ahora traigo unos marines en un buque que viene por Singapur y los va a desembarcar en la zona de Irán del Estrecho de Hormuz. En el momento que aparezca la primera bolsa negra de plástico en Estados Unidos, le corren a boinazos y no para hasta San Diego de correr. Claro. Vamos a ver, le apoya nada más que el 24% de la población norteamericana al señor Trump en sus aventuras bélicas. Entonces el resto de la población no está de acuerdo, y mucho menos con que aparezcan los muertos en las bolsas de plástico. Sí, tenemos que terminar. Hemos terminado. Sí. El señor diputado. Rápido, que no está usted en el Parlamento. Muchísimas gracias por su intervención maravillosa.
dos cosas. Nos empeñamos en juzgar lo ocurrido hace 3 siglos con el prisma de hoy, y es absurdo. También habría que decir, otro que cabalgaba contradicciones, Thomas Jefferson, ¿no? Como algún político actual. Pero también él fue esclavo de sus propias circunstancias, heredó esclavos de su padre y creo que de algún otro familiar cercano, con lo cual ya estaba condicionado. A su favor también habría que decir la manumisión, a alguno liberó. Yo simplemente quería decirle, yo sí lo veo desde el Parlamento, el paralelismo entre Trump y Pedro Sánchez. No es que gobierne sin el Parlamento, sino que gobierna contra el Parlamento. Los ataques a los jueces, los ataques a la prensa. En fin, no le voy a contar lo que ha hecho estos 3 años. ¿Ve usted ese paralelismo entre ambos? Pero hay una diferencia fundamental. España no es una república presidencialista, con los poderes que tiene un presidente de Estados Unidos, y Trump los tiene y los utiliza. Y además nadie le puede decir, oiga, no, es que son poderes que tiene el presidente de la República Federal. Mientras que aquí Sánchez, usted que es diputado, bueno, a ver, yo no sé cómo no le corren a boinazos a Sánchez. Yo soy diputado, bueno, me tiene que echar la Armengol, joder. O sea, lo corro en el bar, joder. Y además le digo al camarero, no le ponga nada, que le den un café, joder, con cianuro, joder, claro. Tenemos que terminar, también hay que decir que también, bueno, Javier, diputado nacional del Partido Popular, pero está también Leticia Díaz, diputada de Vox. No solamente hay otra parlamentaria que está en plena moda intelectual y sobre todo dialéctica. Muchísimas gracias, querido Luis Sánchez Movellán, doctor. Un placer, y un lujo al alcance de este viejo y centenario Ateneo. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Muy bien.